A ver, antes de arrancar vamos a hacer un mini resumen de qué es lo que habíamos visto y de qué es lo que hemos visto en esta unidad 7, ¿ya? Porque esta es la última unidad del curso, que es toda la parte final del curso, ¿cierto? Entonces hagamos un pequeño recordatorio que tenemos nuestra unidad 7, que es de reactores heterogéneos y bioreactores. Entonces, en los reactores heterogéneos nos concentramos bastante en los reactores con reacciones tipo fluido sólido, y aquí estudiamos el caso específico del gas más un catalizador. ¿Por qué estoy haciendo esta especificación? Porque hay un montón de otros casos de reacciones tipo fluido sólido que nosotros no estudiamos. Nosotros nos concentramos en este tipo de reacciones gas catalizador para ver dos efectos importantes que no habíamos visto en el curso. Uno era qué pasaba con las reacciones gaseosas, porque siempre habíamos estudiado reacciones en fase líquida homogénea, entonces no habíamos cuantificado cómo cambiaba el sistema cuando teníamos cambios, efectos significativos sobre la densidad, ¿correcto? Así que lo primero fue ver el efecto del gas, y aquí es donde vimos los cálculos para ρ variable, donde definimos de nuevo cómo calcular la concentración, que podemos utilizar unidades de presión parcial, etc. Y después, cuando vimos el sistema con catalizador, porque aquí en particular lo que hicimos fue estudiar cinéticas nuevas, que era la cinética, estudiamos la de transferencia de materia más reacción, ¿se acuerdan? Transporte más reacción. Estudiamos la de absorción más reacción más desorción. Y estudiamos la de difusión en poros. Entonces nosotros definimos que para cada una de estas cinéticas hay ecuaciones generales que no son simples, ya no son cinéticas de primer orden, y sabemos por qué tienen esa forma. Y esa era la idea, de que nosotros entendamos por qué la cinética deja de ser de primer orden y pasa a ser un poco más compleja. Hicimos una pequeña revisión solo teórica de los sistemas fluido-fluido, y nos concentramos en la aplicación gas líquido, en particular los lavadores reactivos. Hicimos una sesión muy intensa, enfocada solo en la teoría, y yo todavía les debo subirles un ejercicio resuelto para que vean más o menos cómo se hace, y lo voy a hacer cuando ya tengamos cerrada la materia, porque dijimos que esos cálculos no los íbamos a considerar en la evaluación del curso, sino que solo esa parte de la materia la vamos a evaluar desde el punto de vista teórico. Y finalmente ahora estamos viendo los contenidos de bioreactores. Espérate, pero seamos un poquito más precisos, porque cuando estudiamos gas líquido vimos los lavadores de gases, y aquí estudiamos que teníamos una cinética de transporte más reacción, ¿cierto? Donde tenemos tres resistencias. Teníamos la resistencia 1, que era en la fase gas, la resistencia 2, que era en la fase líquida, y la resistencia 3, que era la reacción. Y que en función de la combinación, concentración del reactante B en la fase líquida y velocidad de la reacción, podía ser que una de estas tres resistencias dominara o que hubiera una combinación de ellas, ¿sí? Entonces esto era a evaluar. Y de eso se obtenía, de ese análisis de cuál dominaba, se obtenía la cinética en particular, que nuevamente en algún caso era muy simple y en otro caso podía ser muy complejo. Finalmente, en el caso de los bioreactores, aquí nos estamos concentrando en dos tipos de bioreactores muy de forma muy general,
que son los reactores enzimáticos, y los reactores, voy a poner biológicos, donde para los reactores enzimáticos los describimos con la cinética de Michaelis-Menten, como la cinética general, que ojo, ustedes deberían ser capaces de obtener desde el punto de vista de la deducción. Y vimos también las cinéticas con inhibiciones, que vimos la competitiva, acompetitiva y había una más que no recuerdo su nombre. Pero vimos 3 que tenían inhibiciones. En el caso de las biológicas, que era lo último que estábamos estudiando, yo también les comenté que habían un montón de cinéticas de crecimiento de microorganismos, pero que para este curso nos íbamos a concentrar en el caso de la cinética de Monod. Ahí estábamos. Entonces me voy a ir a la otra página. Y vamos a recordar, ¿se acuerdan qué forma tenía la cinética de Michaelis-Menten? Velocidad máxima por S dividido S más K sub M. Ya, ¿y esto era igual a qué? Menos R sub S. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué quería tener esta conversación de esta forma? Porque, primero, estequiometría. Ojo, warning, estequiometría. Comúnmente, lo correcto para esta estequiometría siempre va a ser pensar que vamos a tener en vez de poner reactante A, vamos a poner habitualmente S como el sustrato, que es el reactante, y vamos a obtener un producto, y todo esto va a estar mediado por una enzima, ¿sí? Esa va a ser la forma en la cual vamos a poner la estequiometría. Entonces, cuando hagamos el balance y cuando, por lo tanto, pongamos la cinética, nos vamos a quedar con esta cinética, que es la cinética de Michaelis-Menten, que tiene 2 parámetros característicos, que son el Vmax, que es la velocidad máxima, y el Km, ¿correcto? Ojo, ¿por qué me quiero detener a eso? Porque esta forma de cinética se obtiene de la misma forma que nosotros estudiamos al principio del semestre, de que nosotros teníamos que nuestra reacción, nuestra estequiometría, esta, no es elemental, sino que está compuesta por distintos pasos intermedios que sí lo son. Entonces, ¿cuáles eran esos pasos intermedios? ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque sé que ustedes no han tenido bioquímica y es probable que no lo recuerden. Entonces quiero hacer un flashback y recordarlo. Para poner esa deducción, nosotros lo que decimos es que existe un modelo de reacción que se llama el modelo de llave de cerradura o el modelo de aproximación inducido. Pero ¿qué significa ese modelo? Ese modelo dice que yo tengo en un lugar, físicamente hablando, el sustrato más la enzima y que ellos al interaccionar se acoplan y forman un complejo activado, que voy a llamar el complejo ES. ¿Sí? Este complejo S es cuando está justo la enzima con el sustrato. Y ese proceso es reversible. Luego, el complejo ES reacciona de forma irreversible para liberar la enzima y liberar los productos. Entonces, estas reacciones 1 y 2 sí son las que son los pasos intermedios y las cuales se pueden modelar como si fueran elementales. Entonces vamos a tener una K1, una K2, la directa, la inversa, y una K3, que es
la constante de velocidad para formar los productos. Y por lo tanto, ustedes van a querer modelar la velocidad de consumo del sustrato, pero en esa ecuación va a aparecer el complejo ES, este que no puedo medir, que no puedo tomar muestras para saber cuánto es, pero que sí puedo calcular. Y por lo tanto vamos a tener que hacer una suposición que nos permita determinar el modelo. ¿Cuál es la suposición? Que este complejo ES se forma y se descompone muy rápido, entonces por lo tanto la velocidad neta de formación del complejo ES es 0. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Ah, perdón, están hablando en el chat y yo mirando la cámara con cara de nadie me responde. Gracias por responder. Sí, se acuerdan. Súper. Entonces, tarea Flash. La voy a subir al aula. Voy a dar puntos adicionales a los que respondan la tarea. Tienen que deducir la ecuación de Michaelis-Menten a partir de estos pasos intermedios y tienen que deducir el modelo de inhibición que dice que esto es sustrato más enzima para formar la enzima sustrato y el inhibidor va a atacar a la enzima. Entonces vamos a tener otra reacción que va a decir enzima más inhibidor para formar un complejo enzima inhibidor. El complejo enzima sustrato va a formar producto y el complejo enzima inhibidor no lo va a formar, pero va a ser reversible. Si no me equivoco, esta es la competitiva. Es la competitiva, esta. Ya, esa es la tarea Flash. La voy a subir hoy día mismo al aula. Entonces tienen que hacer esa deducción para que suelten la mano y vuelvan a hacer el ejercicio. Entonces, en el caso de la cinética enzimática, nos quedamos ya con la cinética de Michaelis-Menten y con esta vamos a poder dimensionar los reactores. Súper importante, algo que tienen que tener en mente, esta cinética solamente se lleva a cabo cuando uno tiene enzima. Y por lo tanto, esta cinética, esta forma de la cinética, depende de la concentración de enzima disponible en el reactor. ¿Dónde en la cinética estará la concentración de enzima? Porque nosotros podemos dimensionar fecha de entrega. Ayer. Es una tarea flash. Nos demoramos 5 minutos. O sea, 3, 2, 1, listo. Propóngame usted una fecha. ¿Cuándo puede entregarlo? No me haga esto, profe, no sabría decirle qué fecha. Es que no, tampoco sé qué tan copados estén mis compañeros con sus cosas, pero diría mañana, en la noche. Mira, ahí Ornella se la jugó el domingo. Ya, Ornella, domingo, 12 del día. Perfecto.
Ojo, pero el objetivo de la tarea es que yo necesito que ustedes identifiquen en su cinética dónde está la concentración de enzima. Porque ¿qué nos va a pasar? Que yo voy a determinar esa cinética en el laboratorio. Igual como lo hicimos en el certamen, yo voy a tener un set de datos que me van a permitir determinar la cinética. Y yo después voy a llevar ese esquema a un reactor industrial y no necesariamente va a tener la misma concentración de enzima. Entonces yo voy a tener que ser capaz de modificar la cinética cambiando la concentración de enzima. Lo mismo me pasa con el modelo de inhibición. El modelo de inhibición va a depender de la concentración de inhibidor. ¿En qué lugar del modelo de inhibición está la concentración de inhibidor? ¿Qué pasa si esa concentración de inhibidor, por ejemplo, varía en función del tiempo? Entonces, necesito que identifiquen esos ítems en sus cinéticas, ¿sí? Entonces, el objetivo de la tarea es que deduzcan la cinética y que en esa deducción identifiquen dónde están las concentraciones de enzima y la concentración de inhibidor. Súper. Utilizando la cinética, dimensionamos el reactor igual como lo hemos hecho antes, tenemos la concentración del sustrato, la conversión que queremos alcanzar y podemos calcular el volumen del reactor o el tiempo de contacto o el tiempo de residencia en el caso de ser un flujo pistón. ¿Profe? ¿Perfecto? Síganme. Lo que nos está pidiendo acá es como el símil de la primera pregunta de la tarea anterior, ¿o no? Que era o sea, absorción, reacción, es prácticamente lo mismo. Ah, Es lo mismo. ya. Es lo mismo, porque el curso, este curso de diseño de reactores tiene dos cosas importantes y solo dos. Una es que tú entiendas que la cinética se obtiene a partir de un modelo matemático ajustado con datos experimentales y por lo tanto tú deduces qué forma tiene esa cinética. Y otro punto es que tú sepas utilizar esa cinética para dimensionar un equipo, para calcular su tamaño. Todo lo que pasa entre medio es solamente casos particulares. Si es líquido, si es gas, si es con temperatura constante, si es con temperatura variable, si el reactor está aislado, son solo anexos. Pero ¿qué es lo importante? Que tú sepas que esta situación, un reactor catalítico, ¿qué significa que es un reactor catalítico? Ah, es que tiene un mecanismo de reacción, absorción, reacción, desorción. Ya. Entonces, si ese es el mecanismo, ¿cuál es su cinética? Esta. ¿Qué significa esa cinética? Ah, mira, significa que esto domina y estos otros son más despreciables. Perfecto. Ya, ahora, eso, ¿cómo lo transformo en un equipo? Ese concepto químico, ¿cómo lo transformo en un equipo funcional? Ah, con mis ecuaciones de diseño. Pum, me voy a mis ecuaciones de diseño y calculo el equipo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con los reactores biológicos? ¿Qué reactor tenemos en este momento? Enzimático. Vale. ¿Cómo se comporta esta enzima? Mira, esta es una enzima súper tolerante, funciona súper bien, así que cinética Michaelis menten. Ahí está la cinética. O no, mira, en realidad esta enzima es delicada, se inhibe bastante, así que vamos a ocupar un sistema de inhibición competitiva. Esta. Perfecto. Ahí está. Ahora, ¿cómo dimensiona el equipo? Bueno, tomo mi cinética y la llevo a mi ecuación de diseño. ¿Qué reactor es? Batch, continuo, en flujo pistón, adiabático, no importa, porque yo lo que voy a hacer es que ya comprendo esta cinética y la llevo al equipamiento. Y ahora vamos a ver el último caso, que es el de los reactores biológicos. ¿Se entendió? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba en los reactores biológicos? Cuando estudiamos las cinéticas, dijimos que íbamos a ocupar la cinética de Monod. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la forma de esa cinética? ¿Era la del R sub X? ¿O no? Sí, muy bien. Era dx dividido dt por... Sí, eso. Y Igual creo que a había una fórmula del mu con x. mu max por S. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba con Monod? Vamos a hacer igual que el ejercicio anterior, vamos a volver a la estequiometría. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos microorganismos de por medio. Entonces sabemos que el sustrato se va a transformar en productos en la estequiometría por medio de microorganismos. ¿Cuál es el problema técnico?
que estos microorganismos, su acción no es directamente transformar el sustrato, sino que lo que ellos quieren es engordar, quieren multiplicarse. Por lo tanto, en la realidad, solamente una fracción de este sustrato va a ir al producto y otra fracción va a ir a los microorganismos. Entonces nosotros, para poder hacer el balance y para poder cuantificar, primero tenemos que saber cuántos microorganismos hay y cómo se están multiplicando. Entonces, en una fase 1 necesitábamos ver qué pasaba con los microorganismos y para eso lo que dijimos es que el dx a dt, es decir, el Rx, la velocidad de crecimiento de los microorganismos, era igual a un mu por x, donde x es la concentración de microorganismos. Ojo que también en otros textos lo van a encontrar como C sub C de células. X igual a C sub C igual a número de células. Células. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, mira, la velocidad de crecimiento de los microorganismos es proporcional al número de microorganismos. Pero ¿qué es lo que dice Monod? Monod dice, no es sencillamente proporcional, esto no es sencillamente de primer orden, sino que depende de cuánto comida tiene disponible. Entonces ahí nos genera la cinética de Monod, donde dice que mu, o sea, esa velocidad específica de consumo de sustrato o de materia orgánica o de comida, es igual a un mu max por S dividido de Ks más S. Es la misma forma de la ecuación de Michaelis-Menten, pero ahora con una constante que es de crecimiento específico de los microorganismos y una constante de afinidad que también es específica de los microorganismos. Y lo que nosotros hacemos es medir esas constantes características para cada grupo de microorganismos. Cosa que nosotros sabemos que si nuestro reactor va a tener, por ejemplo, Pseudomonas pútida, yo voy a la literatura y busco la tasa de crecimiento de la Pseudomonas pútida y voy a encontrar el Mumax y el Ks para la Pseudomonas pútida. ¿Se entiende eso? Si no, tal vez. ¿Alguien? Si no se entiende, me pueden preguntar. O sea que para cada microorganismo en específico tenemos que buscar esos parámetros que están en la literatura. Ya. Y ojo que ese parámetro lo relaciona al microorganismo y uno comúnmente lo determina en ciertas condiciones experimentales. Entonces ahí es donde viene como el arte de la ingeniería metabólica, en la cual tú intentas crecer el microorganismo en una condición y después extrapolar esos datos cinéticos a condiciones quizás más desfavorables. Ahora, aquí es lo que yo quiero que vea, que si nosotros hiciéramos el balance de materia para los microorganismos y reemplazamos mu, ¿qué es lo que nos pasa? Que esta ecuación queda dependiente del sustrato. No sé si lo ven. Que si yo reemplazara esto aquí, nuestra ecuación diferencial, si en el caso de que hiciéramos un reactor batch, nos va a quedar dependiendo del sustrato. Entonces, cuando trabajamos con microorganismos, nunca vamos a poder hacer solo el balance del sustrato, porque las ecuaciones están interconectadas. Cuando nosotros dimensionamos los equipos, siempre los hemos dimensionado haciendo el balance al reactivo limitante. Y en este caso, nuestro reactivo limitante es el sustrato. Entonces, si nosotros planteamos el balance al sustrato, o planteamos la cinética del sustrato, que es el que nos dice? Nos dice que el ds a dt o menos ds a dt, que es igual a menos LRS, y aquí es donde viene el conflicto. No sé si se acuerdan. ¿Qué es lo que pasaba aquí?
¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos, mire, la velocidad de consumo de este sustrato va a depender de la cantidad de catalizador que tenemos, de la cantidad de microorganismos. Entonces, esto va a depender de la cantidad de microorganismos. Pero ¿cómo sabemos cómo es esta proporción? Entonces, lo que hicimos fue nombrar un QS, que es una constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué va a contener este QS? Y aquí es donde también viene el detalle de qué tipo de microorganismo estamos usando para que conozcamos su metabolismo. Entonces, el QS lo que nos va a decir es que, por ejemplo, nosotros conocemos la tasa de crecimiento específica del microorganismo, o sea, sabemos cuánto microorganismo crece en función del tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicarlo por un rendimiento o yield que va a ser de sustrato por microorganismo. Y este rendimiento es el que yo les decía que es un dato experimental, empírico. Que nos va a corregir el crecimiento específico. Entonces ahora la literatura no solo vamos a ir a buscar el Mumax y el KS, sino que vamos a ir a buscar las constantes del crecimiento específico, Mumax y KS, y además los rendimientos de uso de sustrato. Este microorganismo, por cada gramo de azúcar, tiene tantos gramos de microorganismo. Y van a ser característicos de los distintos tipos de microorganismos. Por ejemplo, los microorganismos aerobios, habitualmente el 50% de la materia orgánica que eliminan, en realidad la consumen, la metabolizan. Entonces, cuando uno hace el balance, sabe que el 50% de la materia orgánica consumida va a ir a microorganismos y el otro 50% se va a mineralizar, CO2 más agua. En el caso de los microorganismos anaerobios, solo el 10% de la materia orgánica consumida se va a transformar en microorganismos y el 90% se va a llevar a productos alternativos como ácidos grasos, metano, CO2. ¿Se entiende? Preguntas. ¿El Q sub S no tenía un signo en suma? Como a ver. Sí, un M sub S, ¿o no? ¿Y Sí, eso como que también lo obtenemos en tabla? sí, lo tenemos de tabla. ¿A qué significaba ese MS? Muy buen comentario. Porque yo les dije que esta fracción, esto que estamos nosotros midiendo aquí, ¿qué es lo que significa físicamente? Significa los gramos de sustrato que el microorganismo gasta por gramo de microorganismo multiplicado. O sea, es el gasto calórico por dividirse. Pero existe algo que se llama como la energía basal. Y ahí el ejemplo es súper sencillo. Cuando las mujeres, nosotras, en nuestra especie humana, nos estamos multiplicando, estamos embarazadas, nuestro consumo calórico aumenta, porque hay una parte del alimento que yo como que está yendo a formar el bebé y otra parte del alimento que yo como que es para mantenerme a mí energéticamente. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Ustedes, hombres, solo pueden consumir energía para mantenerse. No consumen energía para multiplicarse, porque no tienen la capacidad de crear otra célula nueva, independiente, otro ser, a eso me refiero. Esta fracción que nosotros estamos viendo aquí es el consumo de sustrato para multiplicarte, no para mantener la célula. Por lo tanto, es necesario considerar más un MS, que va a ser el consumo de sustrato basal, es decir, el consumo de sustrato necesario para que la célula se mantenga viva, activa. Entonces, en realidad el QS va a tener dos términos, no va a ser sencillamente una multiplicación, va a tener dos términos, uno que es el consumo de sustrato para multiplicarse
y otro que es el consumo de sustrato para mantenerse. Lo que sí ocurre habitualmente es que el consumo de sustrato de mantención es muy, muy bajito en comparación del consumo de sustrato por mantenerse, porque estamos hablando de microorganismos. La mayoría de su energía y su metabolismo está asociado a multiplicarse, no a mantenerse. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, SMS va a ser despreciable y no lo vamos a utilizar. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, voy a volver a la diapositiva donde quedamos el otro día, que quedamos aquí. Aquí estábamos, exactamente aquí estábamos, donde nosotros dijimos que para hacer el balance del sustrato vamos a tener esta forma, que es la que estábamos discutiendo ahora, donde definimos que este era nuestro QS, que imagínense que es su constante de proporcionalidad de la ecuación de primer orden, pero que se descompone. Entonces, esa descomposición nos entrega la expresión que nos permite cuantificar el efecto del crecimiento con la constante que es empírica y el efecto de la mantención. Eso nos va a pasar, y aquí, cuidado, hay que tener algo en mente, cuando decimos balance al sustrato, ese sustrato puede ser un montón de cosas. Podría ser azúcar, podría ser un mosto de vino, podría ser un jugo de cebada cuando se está produciendo cerveza, podría ser la leche cuando estamos haciendo yogur. Entonces, ese sustrato puede ser muy general o muy específico en función del contexto en el que nos estemos moviendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos haciendo yogur, lo que hace el microorganismo es transformar la lactosa en ácido láctico. ¿Saben eso, cierto? ¿Lo saben? Sí, no, tal vez. ¿No? El yogur no es más que leche cortada. O sea, la leche está compuesta de proteínas, la caseína principalmente, azúcares, y el azúcar principal de la leche es la lactosa, ¿sí? Que es una galactosa unida con una sacarosa. Esa es la unidad molecular energética de la leche, lactosa. ¿Qué es lo que hacen los microorganismos? Transformar esa lactosa en ácido láctico, y en ese proceso metabólico el microorganismo genera energía para el microorganismo, ATP. Entonces el producto es el ácido láctico. Ese ácido láctico cambia el pH, lo que provoca la denaturación de las proteínas. Así, diciéndolo a grosso modo, por supuesto hay más cosas involucradas, pero a muy grosso modo eso es la producción del yogur. Entonces nosotros, para que la leche se transforme en yogur, tenemos que tener una concentración mínima de ácido láctico. Suposiciones que aparecen después de esa información. Entonces, ¿el yogur no tiene lactosa? Claro, el yogur no tiene lactosa porque fue transformada en ácido láctico. Así que si usted al supermercado va y compra yogur sin lactosa, tiene que preguntarse, ¿por qué estoy pagando extra por un yogur que es yogur? ¿O será que algunos yogur no son yogur y son leche que se le ha agregado una gelatina para que quede como cuajado, pero en realidad no tiene el proceso de fermentación? Entonces, el yogur va a ser yogur cuando tenga una cantidad de ácido láctico, o sea, cuando consiga un pH. ¿Qué es lo que va a pasar si yo no me como el yogur a tiempo? ¿Por qué el yogur vence? El yogur no es que venza, es que después tiene tanto ácido láctico que se vuelve muy, muy ácido y deja de ser placentero. Pero lo único que estamos haciendo es, como el yogur, transformarlo en aún más yogur. ¿Eso quiere decir que si tengo un yogur vencido en mi refrigerador me lo puedo comer? Sí, se lo puede comer. La fecha de vencimiento es una fecha de consumo recomendado.
para que tenga las propiedades organolépticas deseadas por el fabricante. Pero usted puede abrirlo, olerlo y decir, no, sí, a mí me gusta esta cantidad de ácido, y comérselo. Y es por eso que hacer yogur en su casa es tan fácil. Y usted puede controlar muy bien la calidad de su yogur. Hagan yogur. Es muy entretenido. Entonces, si nosotros estamos haciendo yogur, el balance al sustrato va a ser el balance a la lactosa. Y lo único que vamos a querer cuantificar es la velocidad de consumo de lactosa y la velocidad de producción de ácido láctico, que va a ser el producto asociado al crecimiento. Porque según el microorganismo produzca ATP, va a poder multiplicarse y va a producir ácido láctico. Entonces vamos a hacer un balance que nuevamente va a tener esta constante de proporcionalidad, que de nuevo va a ser medido experimentalmente y que también debería tener una cantidad de producción asociada a su mantención. Ahora, eso es trabajando con yogur, con lactosa y con ácido láctico. Pero ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando trabajamos en tratamiento de aguas? Tenemos un montón de cosas que van en esa agua residual. Y los microorganismos que tratan no son solo un tipo de microorganismos, no solo comen una cosa, comen muchas cosas. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hacer el balance y en vez de trabajar al sustrato como una molécula definida, podemos trabajar al sustrato como DQO, demanda química de oxígeno. Es una forma de medir materia orgánica. Y la trabajamos de forma experimental sin identificarla, materia orgánica. Y podemos hacer el balance directo a la materia orgánica, sin especificar la molécula. Eso también se puede, porque como estamos sacando los rendimientos de forma experimental, vamos a poder trabajar directamente con una molécula en particular o con una asociación de moléculas. O también podríamos trabajar con varias moléculas y tener una lista de sustratos. Glucosa, amonio con los nitrógenos y fosfato con los fósforos. Entonces tener que hacer balance a los distintos sustratos. ¿Se entendió eso? ¿O fui muy rápido? Profe, pero ese método de cálculo es exclusivo de datos experimentales, ¿verdad? No se puede hacer algo teórico o sea, no se puede realizar ese cálculo con solamente datos teóricos. O sea, hoy día hay muchísima información en la literatura de rendimientos. Por lo tanto, si nosotros consideramos que esos datos que están en la literatura de rendimientos son teóricos, sí, con esos datos puedes hacerlo todo. Pero esos datos fueron obtenidos de forma experimental. ¿Sí? O sea, lo que yo voy hoy día es que nosotros hoy día podemos hacerlo casi todo con los datos de la literatura, porque ya se han hecho tantos estudios, hay tanta experimentación asociada, que la información está. Entonces se pueden tomar otros experimentos como referencia para poder... Ya, perfecto. Exacto. Se puede. Gracias, profe. Claro que se puede. Bueno, existen algunos casos en los cuales el consumo de sustrato no se debe al crecimiento, sino que se debe a, por ejemplo, producir otro producto que no está asociado al crecimiento. Es el caso, por ejemplo, de la producción de virus o de la producción de algunos metabolitos como enzimas, en los cuales no porque el microorganismo esté creciendo más rápido, produce más de ese compuesto y tiene que ver con el estado metabólico. Entonces, ese es otro caso. Y para eso tenemos una cinética corregida, como se está presentando aquí, donde tenemos una cinética específica del consumo de sustrato por crecimiento, el consumo de sustrato por mantención y el consumo de sustrato por la producción de este producto adicional. ¿Sí? Uno de ejemplo característico de este tipo de procesos es, por ejemplo, la acumulación de biopolímeros, y yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los bioplásticos, que son plásticos que se producen por microorganismos, que lo que hace el microorganismo es crecer, estar en una cantidad abundante de microorganismos, y lo que nosotros hacemos es controlar su estado nutricional, y llegado a cierta condición, el microorganismo se estresa, y lo que hace en vez de multiplicarse, es almacenar cierto compuesto. Por ejemplo, las microalgas acumulan un aceite que después se puede transformar en diésel. Y algunas bacterias, como las pseudomonas,
acumulan unos monómeros que después pueden transformar en bioplásticos. Ese caso particular sería este tipo de metabolismo, porque la acumulación de esa molécula no está asociada a que el microorganismo se esté multiplicando, es decir, algo que no haría una mujer embarazada, sino que está asociada a la vida del microorganismo. No necesita estarse duplicando para acumular. Finalmente, también va a existir una cinética de muerte celular que nos va a permitir cuantificar de todas estas células que están apareciendo, cuántas están desapareciendo y con eso cerrar el balance. ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. Súper, porque ahora vamos a ir al dimensionamiento de equipos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Igual que antes, utilizar las cinéticas que ya conocemos para calcular las operaciones de los equipos. Entonces, ¿cómo vamos a realizarlo? Siempre vamos a seguir ocupando nuestro balance de materia. Aquí va a haber un truco y yo espero que ustedes se escandalicen, como yo lo hice la primera vez que lo vi, porque como la mayoría de estas cosas los hacemos con rendimientos experimentales, las personas que hicieron los primeros rendimientos no se molestaron en hacerlo por moles y lo hicieron en masa. Y estos balances en la literatura los van a encontrar en masa y no en moles. Yo creo que esa es una diferencia importantísima respecto a todo lo que hemos hecho en el curso, que siempre hemos sido muy estrictos en decir estos balances los hacemos en moles, porque es en moles donde tenemos la estequiometría y podemos saber cuántas moléculas han reaccionado de forma proporcional. Pero en este caso, como la estequiometría es solo una parte que nos muestra cómo es el proceso, pero que no nos entrega información numérica, los balances en la mayoría de los casos se hacen en masa. Bueno, para el reactor batch, por supuesto, en el caso del balance de células, recuerden que nosotros teníamos el mu como las células que se formaban y el KD era la constante cinética de muerte, entonces la cinética global es mu menos KD, y cuando estamos en la fase de crecimiento exponencial, llegamos a esta solución. No sé si sea necesario que se los demuestre. 3, 2, 1, díganme que sí o que no. No. Ok. En el caso del balance al sustrato, porque fíjense que en aquí con esto hemos determinado la concentración de microorganismos en función del tiempo, pero no hemos sido capaces de dimensionar el equipo. Entonces, vamos a tener que hacer el balance al sustrato y en ese caso vamos a plantear el balance al sustrato completo con la constante de consumo de sustrato por formación de células, con la constante de consumo de sustrato por formación de producto y por el consumo de sustrato debido a la mantención. Por supuesto, esto se puede simplificar tanto como nosotros queramos. Es decir, podríamos decir que la mantención es despreciable respecto al otro y, por ejemplo, que el producto que se está formando de interés está asociado al crecimiento y, por lo tanto, valdría 0. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de cada caso. En el caso del crecimiento exponencial, esta ecuación se puede solucionar y si llega a esta forma, que es la que está presentada aquí. Preguntas. No hay continuo. Finalmente, hacemos el balance al producto, porque es probable que nosotros estemos dimensionando un reactor porque tenemos un producto de interés. Y en ese caso, vamos a tener nuestra constante que nos permite cuantificar y relacionar el crecimiento con la formación de producto. Y si estamos en crecimiento exponencial, esa va a ser la ecuación característica. Con estas ecuaciones características, nosotros deberíamos ser capaces de obtener tiempo de operación, concentración de reactante, de sustrato al final a ese tiempo definido y también la concentración del producto. En el caso del reactor continuo, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, recuerden que estaba la reacción enzimática, se las pongo también para que la tengan presente, pero si se fijan con la reacción enzimática, al hacer el balance al sustrato, llegamos a esta expresión que está aquí,
y que cuando es en estado estacionario es esta. Ojo, aparece esta D. Se las puse porque alguno de ustedes va a ir a la literatura o le va a gustar el área de los microorganismos y va a querer comunicarse con los bioquímicos y ellos hablan del factor de dilución. No acostumbran a hablar del tiempo de residencia como nosotros, porque ellos trabajan con esa D que es 1 sobre tau, 1 sobre el tiempo de residencia. Entonces, si van a la literatura específica, va a aparecer esa D en vez del tau, pero es 1 sobre eso. No es nada más que eso, es un asunto de notación para el área de ingeniería en bioquímica. ¿Tienen alguna duda sobre esta deducción? Ninguna hasta ahora, profe. Súper. ¿Qué va a pasar en el caso de los microorganismos? Igual que estábamos hablando antes, vamos a tener que hacer el balance de las células, el balance del sustrato y el balance del producto e incorporar cada una de las constantes de proporcionalidad que hemos dicho antes. Pero sí hay algo muy interesante y que vamos a comentar ahora, que aquí nos vamos a detener, y es que cuando nosotros hacemos el balance a las células, a los microorganismos, en el reactor llegamos a esta ecuación que está aquí, donde en el estado estacionario, es decir, cuando esto vale 0, llegamos a la conclusión de que D es igual a mu, es decir, 1 sobre tau es igual a mu. Es por eso que ellos trabajan con la tasa de dilución, porque lo que estamos diciendo es que la velocidad con la que crecen los microorganismos es proporcional a la abertura de la válvula con la que yo estoy alimentando mi reactor. Porque ese mu es la tasa de crecimiento específica del microorganismo en unidad 1 sobre tiempo. Y por lo tanto, si D es 1 sobre tau, es la proporción de la abertura de la válvula. Eso quiere decir que si yo abro más la válvula, el microorganismo consume más sustrato y por lo tanto crece más. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros reemplazamos esa tasa de crecimiento por mu, que es lo que está hecho aquí abajito? Llegamos a una ecuación que nos dice que la concentración de sustrato es igual a el 1 sobre tau por Ks por mu max menos el 1 sobre tau. Es decir, cuando hicimos el balance de los microorganismos, obtuvimos la concentración de sustrato en el reactor. Y esto es algo que inicialmente no es trivial, porque uno piensa que cuando está haciendo el balance a las células, va a calcular la concentración de células. Pero no es así para estos casos. Cuando uno calcula, hace el balance de las células, lo que en realidad obtiene es la concentración de sustrato en el reactor, en función de las condiciones operacionales. Cuando hacemos el balance al sustrato, adivinen qué es lo que va a pasar. Vamos a obtener esta ecuación que está acá. Esta es la ecuación completa. Si estamos en estado estacionario, esto va a ser 0, y por lo tanto a lo que vamos a llegar es que eso es igual a eso, y por lo tanto vamos a poder calcular la concentración de microorganismos en el reactor. O sea, son cálculos cruzados. Luego, finalmente, si hacemos el balance al producto, como ya tenemos la concentración de microorganismos en el reactor, vamos a poder obtener la concentración de producto en el reactor. De esa forma, y a modo de resumen, cuando hacemos el balance de los microorganismos, obtenemos la concentración de sustrato. Cuando hacemos el balance al sustrato, obtenemos la concentración de los microorganismos. Y cuando hacemos el balance al producto, obtenemos la concentración de producto. Por supuesto, todas las ecuaciones que yo les estoy presentando aquí son ecuaciones en las cuales se ha utilizado la cinética de Monod. Es decir, si ustedes van a la literatura y estudian otro caso de microorganismo que no es característico por la ecuación de Monod, sino que, por ejemplo, es característica la ecuación de Andrews o una cinética de primer orden, como son las constantes de hidrólisis, las ecuaciones van a ser distintas, van a tener distintas formas.
pero habitualmente va a ocurrir esto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Puede repetirlo, profe? ¿Qué cosa? La explicación de las dos últimas ecuaciones, por favor. ¿Esa? Sí, esa. Porque mira, a ver, este es el balance. Esta es la acumulación, esta es la entrada, esta es la salida y esta es la reacción al sustrato, es decir, al reactante. O sea, esto es, si hacemos el dibujo del reactor, esto es S0, V0, esto es S, este es el volumen del reactor. Entonces, cuando hago el balance al sustrato, claro, aquí debería decir RS. Muchas gracias, no lo había visto. Entonces estamos diciendo el caudal por la concentración, el caudal por la concentración y la reacción, donde la cinética de consumo de sustrato es todo esto. Donde pasé dividiendo el volumen, entonces aquí me quedaron los 1 sobre tau, que son los D, y factorizó. Y por supuesto asumió que la densidad era constante y que por lo tanto V era igual a V0. Entonces llegamos a esta expresión que es esta misma ordenada, donde todo esto es LRS. Si está en estado estacionario, esto vale 0 y por lo tanto nos queda a que este lado es igual a la cinética, que está por supuesto afectada por la concentración de microorganismos. Entonces, de esta ecuación de acá, cuando nosotros hicimos el balance de las células, llegamos a una ecuación en la cual está el D, o sea, es la relación del volumen con el caudal. Por lo tanto, si conocíamos la concentración de sustrato, fuimos capaces de calcular el volumen del reactor. Si tenemos el volumen del reactor, lo que calculamos fue la concentración de sustrato en el reactor. Entonces, de este reactor, de este balance, lo que vamos a calcular va a ser la concentración de microorganismos. O al revés, si tenemos el volumen, vamos a calcular la concentración de... No, sí está bien, porque necesitamos aquí tener la concentración de sustrato. Ahora entendí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, y acá con la concentración de producto. ¿Qué les estoy presentando aquí? Esto es lo que ocurre. Estas ecuaciones lo que nos están diciendo es que mientras yo más abra la válvula, le voy a dar más sustrato al microorganismo y el microorganismo más va a crecer en cantidad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la termodinámica y la biología dicen que el microorganismo puede crecer muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero existe un tiempo mínimo de duplicación. No sé si han conocido ese término. ¿Saben lo que es el tiempo mínimo de duplicación? ¿El tiempo que debe transcurrir para que la población de microorganismos se duplique? Exacto. Y depende del tipo de microorganismo o el tipo de célula, es el tiempo que se demora en multiplicarse. Una bacteria como la Escherichia coli tarda minutos. Otro tipo de bacterias más complejas tardan horas. Los hongos, más horas. Las células vegetales, días. Entonces, si nosotros tenemos un tiempo al cual los microorganismos es el tiempo mínimo que necesitan para multiplicarse, entonces aquí adentro tenemos lleno de microorganismos. Y nosotros acá tenemos una válvula. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar el tiempo de residencia en el reactor. Lo vamos a disminuir, perdón. Esto quiere decir que abrimos la válvula. Por eso en bioquímica vamos a trabajar con la D, porque la D va a aumentar la tasa de dilución. Entonces, el tiempo de residencia del fluido que está en el reactor va a ser menor. Y por lo tanto, el tiempo que va a estar el microorganismo aquí adentro va a ser menor.
Si yo disminuyo y sigo disminuyendo el tiempo de residencia, va a llegar un momento en el cual el tiempo de residencia del microorganismo que vive aquí no va a ser suficiente para que se divida en dos. Es como que va a salir embarazado, pero no va a alcanzar a multiplicarse. Si eso ocurre, la concentración de microorganismos en mi reactor va a disminuir en el tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Lo digo de nuevo? Sí, por favor. Porque como nosotros tenemos nuestro reactor aquí, lo que nosotros estamos diciendo acá es que la concentración de microorganismos es proporcional a una capacidad que tiene el microorganismo para multiplicarse dividido por la diferencia del sustrato. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que decimos? Que la tasa de crecimiento, la velocidad con la que crece ese microorganismo es proporcional a la dilución en el reactor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en mi reactor, que tengo los microorganismos aquí adentro que están viviendo, y mi reactor está operando con un tau 1, que son, por ejemplo, 2 horas, en esas 2 horas, las bacterias que viven ahí tienen suficiente tiempo para multiplicarse. Entonces nos imaginamos así como sacando fotos. Tengo adentro del reactor 10 células. Y yo en 2 horas voy a renovar completamente el volumen del reactor. Pero en esas 2 horas las bacterias se van a multiplicar. Entonces tengo 10, una cantidad de tiempo después tengo 20, renové el volumen de mi reactor, me quedaron 10 de nuevo adentro. Vuelve a pasar el tiempo, se multiplican las células. Entonces es como que yo en el reactor, si fuera tomando microfotos, yo vería que la población de microorganismos en mi reactor dice, voy aumentando, voy disminuyendo, voy aumentando. ¿Por qué? Porque yo alimento el reactor y saco bacterias. Le doy comida y saco bacterias. Le doy comida y saco bacterias. Entonces tenemos un balance entre la velocidad a la que las bacterias se multiplican y la velocidad a la que yo las estoy sacando de mi reactor. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros reducimos ese tiempo de residencia muchísimo, no le voy a dar tiempo de multiplicarse. No va a alcanzar a multiplicarse. Entonces yo voy a tomar la foto y van a haber 10 bacterias. Voy a tomar la siguiente foto y van a haber 8. Y la siguiente foto, 6. Y la siguiente foto, 4. Porque la bacteria, en esta agitación dentro del reactor, en vez de alcanzar a multiplicarse, irse la vieja y quedarse la nueva, se fueron las dos. Porque no alcanzaron a separarse. Entonces va a ocurrir esto que se está observando en esta figura, donde la concentración de células que está aquí arriba se mantiene aproximadamente constante en función de la tasa de dilución. Fíjense que esto es 1 sobre tau. O sea, yo estoy abriendo la válvula, estoy disminuyendo el tiempo de residencia. ¿Qué va a pasar? Que lo voy a mantener la concentración de células constante, pero va a llegar un punto que vamos a llamar un punto de inflexión, donde esta concentración de células de pronto va a comenzar a disminuir. Y va a disminuir tanto que vamos a llegar a un punto acá, donde la concentración de células se va a hacer 0. Y eso se llama lavado de reactor. Lo que significa que se me fueron las bacterias, microorganismos, bichitos. Y mi reactor ya no tiene funcionalidad. Entonces yo siempre voy a tener que operar sobre esa tasa de dilución en la cual mi concentración de microorganismos se hace 0, y ojalá cerca de esto donde sea el punto de máxima producción, que es un D óptimo, que está aquí, que se saca derivando, por supuesto, igualando a 0. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. Esto siempre trabajando bajo el supuesto que las bacterias o microorganismos que se van del reactor son siempre las viejas, ¿verdad? No, no son siempre las viejas. De hecho, nosotros hablamos de edad de microorganismos, porque los que están en el reactor, y ahí cuando hablo de edad, todos ustedes tienen que hacer así un flashback a las distribuciones de tiempo de residencia.
cuando nosotros decíamos la edad del trazador, es lo mismo. Las bacterias que están adentro tienen edad, una edad promedio. Hay unas que van a ser muy jóvenes, otras que van a ser muy viejas y otras que van a estar ahí entre medio. Y eso se calcula. Y se calcula con distribución de tiempo de residencia. Y tengo otra duda, profe. Tenía entendido que el crecimiento de las bacterias igual está dependiendo de la temperatura, porque sé que hay temperaturas en las que se crecen menos, que crecen más. ¿Esto es siempre asumiendo que nos mantenemos a temperatura constante entonces? Sí, sí, sí. Sí. Súper. Esto es temperatura constante. A una temperatura específica de crecimiento. Recuerden que son constantes cinéticas y que nosotros dijimos que los parámetros cinéticos dependían de la temperatura, ¿se acuerdan? Entonces, ese Mumax debe tener ahí adentro una ecuación de Arrhenius y depende de la temperatura. Y por supuesto depende del microorganismo, porque hay microorganismos que son termófilos, se desarrollan muy bien a altas temperaturas, y microorganismos que son ciclófilos, que se desarrollan bien a bajas temperaturas. Entonces también depende de eso. Bueno, casos que se les recomienda estudiar y que nos gustaría profundizar, si es que podemos cuando hagamos ejercicio, van a ser casos donde podamos recircular la biomasa. Por supuesto, los reactores en serie nos siguen persiguiendo y también los reactores en paralelo para cuando queremos trabajar alto caudal. Y en el caso de suministro de aire, eso lo vamos a dejar pendiente para cuando ustedes, si quieren, tomen el curso de bioprocesos avanzados. Con eso termino la clase del día de hoy y termino los contenidos del curso de Ingeniería de Reactores. Espero que haberles movido algo por dentro y que les haya gustado las materias que hayamos visto, que estén con mucho entusiasmo para estudiar para el último certamen. Tenemos un taller pendiente para el regreso de las vacaciones. Yo les subí las calificaciones del taller 2. Me dicen por correo que hay algunos problemas para ver, para visualizar las calificaciones. Lo voy a revisar ahora. Por favor, escríbanme si no pueden ver bien sus calificaciones. Y nada más, les deseo unas felices vacaciones, que descansen. Carolina, si miras en el calendario, si no me equivoco, tenemos una clase de taller, tenemos una clase de ejercicios, tenemos una clase de consultas y ya nos vamos al certamen final y se acabó el semestre. Así que de vuelta a vacaciones es muy intenso, pero sí, el resto es ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Por el momento no, profe. Súper. Entonces espero que puedan descansar, que disfruten de estas vacaciones en pandemia nuevamente y nos vemos al regreso. Que estén súper bien. Muchas gracias, profe. Se pasó. Chao, chao. Que esté bien, profe. Yo creo que esté bien. Cuídese, profe.